Gracias, Charlie. Vamos directamente a Efesios 6, del 10 al 20. ¿Eh? Vamos a hablar un poquito de la guerra espiritual, la lucha espiritual. ¿Cuántos se están preparando? Esto que levanta la mano. ¿Cuántos se están preparando para la evangelización mundial? ¿Eh? ¿Cuántos están recibiendo su discipulado? ¿Eh? Entonces, cada vez que comenzamos el discipulado, siempre Satanás va a querer atacar y lo va a hacer porque él conoce sus armas y conoce cómo llegar a molestar, ¿verdad? Entonces, necesitamos estar conscientes de esto para saber que no todo lo que pasa en nuestro alrededor es cuestión de la casualidad o de la naturaleza incluso. ¿Eh? Tenemos que aprender todas estas cosas. Efesios 6:10. Vamos a leer. ¿Ya lo tenemos? ¿Listo? Leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Le damos toda la gloria a nuestro Dios. Amén. La guerra espiritual jamás, hermano, lo que nosotros conocemos como guerra espiritual, es decir, toda obra que se levanta de Satanás para impedir que la palabra de Dios, hermano, fluya, que el evangelismo se pueda dar libremente en las calles. Amén. Recuerda que la guerra del diablo, hermanos, muchas veces no es ni siquiera levantando obras, sino es solamente, hermano, si puede hacer que tú puedas creer en su palabra. ¿Te acuerdas de cómo cayó Adán y Eva? Génesis capítulo 2:17. Génesis 2:17 tiene una conexión con Juan capítulo 15. La conexión es la permanencia. Y conmigo, o mejor dile al que está a tu lado, a 2 que 3 personas, dile, aférrate a la palabra. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es la palabra? Dios. Y la palabra es el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Esto es, aférrate, es permanece. Y conmigo, permanece. Aférrate es permanece en la palabra. ¿Por qué? Porque separados de mí, Juan capítulo 15, nada podéis hacer. Así es que si tú, hermano, estás consciente de que hay una guerra espiritual, ¿cuántos tuvieron problemas para llegar a Yagualica? Ahora, a ver, levanta su manita, ¿cuántos tuvieron problemas para llegar a este poblado? Ok. A ver, ¿cuántos se han enfermado por el
clima, por la comida, por cualquier cosa en este lugar. Ok. Por el frío, qué sé yo. Bueno, tenemos que estar conscientes de algo. ¿Será verdaderamente que es el clima o la comida? ¿O será que es lo accidentado del camino, que cómo está la carretera para llegar a este lugar? ¿O será que estamos en medio de una batalla espiritual? Batalla espiritual. Si vemos las cosas humanamente, hermano, le vamos a echar la culpa a todo el mundo. Pero nuestra guerra no es contra carne y sangre. Una de las versiones de la Biblia llamada Peshitta, que es la versión aramea, fíjense lo que dice en esta parte. Que nuestra lucha, en el verso 12, nuestra lucha, no tenemos lucha contra nuestra propia carne y sangre solamente. Vea cómo cambia el panorama. Mientras que la versión 60 dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, etc. La Biblia aramea da una connotación más personal y dice, porque nuestra lucha no es contra nuestra propia carne y sangre solamente, sino contra principados, potestades, gobernadores de la tiniebla, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Te habla primeramente de que el primero que está batallando es uno mismo, pero nuestra batalla es la guerra espiritual. De tal manera que no es el que yo me quiera sentir cómodo o que yo me haya enfermado por X o por Y o por el clima o por qué sé yo, sino que nuestra batalla es una batalla contra el enemigo. Hermano, el inicio de todas las desgracias ya lo hemos estudiado, Génesis capítulo 3, del 1 al 20. Este ser, hermano, que aparece, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, desde mucho tiempo antes, hermano, en la creación él ya había, hermano, fraguado, como padre de la mentira, el poder atacar al hombre. Y todas esas bendiciones y la originalidad, la imagen original, transgredir en el hombre, ¿verdad? Y lo logró, porque él es mentiroso, dice la Biblia, Juan 8:44, y padre de mentira. Amén. Entonces quiero que establezcamos el estándar de nuestra lucha. Dice, por lo demás, hermanos míos, verso 10, fortaleceos en el pastor. ¿Dice así? No. Ok, entonces dice, fortaleceos en sí mismo. No, porque somos débiles. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, dígale a dos que tres que estén por ahí cerca de usted, dígale, no debes luchar con tu fuerza, porque vas a perder. ¿Amén? Así es que tenemos que estar despiertos, tenemos que estar despiertos. ¿Amén? Si te has sentido mal, por ejemplo, ¿cuánto les costó llegar esta mañana porque sentían mucho sueño? Eso se llama pereza espiritual. Pero aún eso, los atacó Sabanás. No Satanás, Sabanás. Hermano, aún eso puede ser un ataque del diablo, la pereza. Eso no tiene nada que ver con Dios. Y tenemos que estar apercibidos de eso. Todo en nuestras vidas, pues es una guerra espiritual, si lo vemos de esta manera, pero no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Permaneciendo en el pacto. Diga conmigo, permaneciendo en el pacto, aferrándome a la palabra. Si yo no tengo mi vida centrada en la palabra, la guerra espiritual, yo voy a hacer un fracaso en la guerra espiritual.
¿Cuántos de aquí son vencedores? Les voy a decir que no es verdad, que ustedes sean vencedores no es cierto. A ver, ponga bien atención a lo que estoy diciendo. Usted no es vencedor. Porque el que venció se llama Jesús. Y a nosotros se nos dio un título más tremendo todavía, más que vencedores. Usted no ha vencido, usted no venció, el que venció fue Cristo. Pero a usted se le dio un título más tremendo todavía, más que vencedor. Entonces, ¿cuántos vencedores hay acá? ¿Viste cómo quieren usurpar el lugar de Cristo? Por ahí volteé con la hermana que dijo amén y déle un pellizco sagrado. ¿Verdad? Porque usted no es vencedor, usted es más que vencedor. Amén. Pero usted es más que vencedor si permaneces en la palabra. Es decir, si tu vida está centrada en la palabra, el diablo no te puede tocar. Él puede levantar sus obras mismas que tienen que ser derribadas por el poder de la palabra. Por eso la Biblia dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y el Señor es la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús es la palabra viva. Es el camino nuevo y vivo que habla el libro de Hebreos. Es el camino que nos dio libre acceso, hermano, a la presencia misma de Dios, presencia que nadie podía ir, hermano, solo el sumo sacerdote. Pero nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, logró, hermano, romper esa barrera y ahora nos da libre acceso a nosotros. Dice que debemos entrar confiadamente al trono de su gracia. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Por eso me inspira una cosa. Por eso, hermano, tenemos que aprender a saber que somos más que vencedores, que tenemos una posición muy tremenda y que de ahí no te puedes bajar. Porque la palabra de Dios no te lo permite, no te permite bajar de ahí. Si tendrías que bajar de ahí, tendrías que reconocer que el que venció ya fue Cristo. Y que por su victoria, nosotros somos más que vencedores. Amén. Entonces, por favor, repliegue sobre su cara al hermano que está a su lado. Dígale, tú eres más que vencedor. Amén. Más que vencedor. ¿Por qué se pierde la batalla? Verso 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si yo estoy vestido de la palabra de Dios, ¿por qué digo la palabra de Dios? Ahorita lo vamos a ver acá. La armadura de Dios es su palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? La armadura de Dios es su palabra. Y de su palabra tengo que estar vestido. Amén. Quiere decir que si estoy fracasando en esta lucha espiritual, si me ganó más la pereza, si me sigo sintiendo enfermo por que pienso que fue la comida, o que pienso que es el clima que ha cambiado bastante, o cualquier otra cosa, hermano, estoy fallando. Estoy pensando cosas que son demasiado nuestras, pues. Pero nuestro pensamiento debe estar incluso en Cristo. Y si te has sentido mal en el nombre de Jesús, echa fuera esa enfermedad en el nombre de Jesús, porque tú tienes ese poder, esa autoridad. Esa es nuestra batalla, el creer que Dios trae un movimiento de sanidad a nuestro cuerpo físico. ¿Cuántos dicen amén? Dice ahí, porque no tenemos lucha contra nuestra propia sangre y carne solamente. Nuestra propia carne y sangre solamente nos pide el pecado, nos pide, hermano, todo lo que el mundo nos ofrece, deleitarnos en esas cosas, incluso lo que acabamos de decir ahora, el asunto de pues, querer estar más tiempo en la cama y no estar en las cosas de Dios, ¿no? Tenemos que batallar con esas cosas. Pero nosotros somos más. ¿Somos más? ¿Cuántos vencedores hay aquí que digan amén? No cantan. A ver, ¿qué dijimos? ¿Que somos qué? ¿Y por qué dicen amén entonces? ¿A qué horas les dio permiso
el principio de la palabra de Dios. Pero tendemos a no permanecer, a no aferrarme al pacto. Mi vida tiene que estar centrada en el pacto de la palabra de Dios, que es sumamente poderosa para derrotar cualquier obra de Satanás. Así es que aférrate, vuélvele a decir a tu hermano, aférrate. Levante su dedo índice. Dedo índice. No vaya a hacer el gordo. El índice. Póngalo en el hombro de su hermano que está a su lado. Dile ahí que habla Dios, que razón. Dile, aférrate, aférrate. Ahora, conmigo, verso 14. Esta fue pues firmes, seguido vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Y luego qué dice? ¿Luego qué dice? ¿Siga leyendo? Siga leyendo el versículo. Con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Y luego qué? Con el evangelio, el apresto del evangelio. Diga conmigo, apresto. Evangelio. Ya casi no tengo tiempo, por eso me voy más rápido. ¿En qué más dice? Sobre todo de tomar el escudo de la fe. El escudo de la fe, ¿no? Y luego la espada, ¿no? Del espíritu, ¿no? Que puede apagar todos los dardos del fuego de la ¿Y quién es la palabra? tomar el tiempo de la fe. Perdón, ¿quién es la espada? ¿O quién es la espada? La palabra. ¿Y quién es la palabra? ¿Y quién es la verdad? Cristo. ¿Y quién es la justicia? Cristo. ¿Y quién es el evangelio? Cristo. Entonces, hermano, en este estándar de Cristo, como verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta, en este estándar, sé que la lucha, sé que la guerra que se levante en mi contra ya está ganada en el nombre de Jesús. Cristo, que venció al diablo en todas sus trampas, hermano, como verdadero rey, lo logró por nosotros. Al darnos una posición inmerecida como más que vencedores, diga conmigo, más que vencedor, es una posición inmerecida, que se me dio por gracia. ¿Qué es la gracia? Un don inmerecido. La gracia es un don que yo no merezco. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Pero Dios te lo quiso dar. ¿Cuál es el problema? Así es que está bien que el diablo esté enojado. Y nosotros debemos disfrutar a Emmanuel. En este contexto, que él ya venció como verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta, y a través desde este estándar, yo peleo mi batalla espiritual. Yo lucho mi batalla espiritual. Sin él, no puedo hacerlo. Hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cristo es débil? No. ¿Cristo ha perdido batallas? No. ¿Cristo le tiene miedo al diablo? No. ¿Y entonces por qué usted escucha la palabra diablo en la noche y dice, no, por favor, no apaguen las luces? Me da miedo. ¿Acaso Cristo le tuvo miedo a Satanás? No. Y por favor, le dejo de tarea Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. ¿Cómo venció Jesús a Satanás? ¿Y cómo, hermano, llegó Satanás a Jesús atacándolo? Amén. Jesús venció con su palabra. Muy bien. ¿Viste? ¿Viste cómo hay que vencer? Con la palabra que es Cristo. Cristo es verdad, justicia, evangelio, y Cristo es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Sin Cristo, sin creerle a Él, no tenemos nada. Nuestra lucha ha fracasado. Seguimos siendo, hermanos, esclavos de Satanás. Seguimos viviendo en temor. Pero hoy hemos sido libres por Cristo. ¿Cuántos dicen amén?
¿Dónde está Cristo ahora? ¿En el cielo? Está aquí adentro. Si Cristo está aquí adentro, no pelees con tus fuerzas, no pelees con tu sabiduría. Aférrate al pacto. Si tú haces tu vida de acuerdo al pacto, hermano, tu vida es más que vencedora. Si lo haces fuera del pacto y todavía tienes miedo hasta de que te está dando una diarrea fulminante, pues entonces no sé dónde estás parado. Porque punto que te sientas mal y no hagas nada para resolverlo, ¿verdad? Pero tienes el poder para decirle a esa situación que se vaya en el nombre de Jesús. Que se pare la diarrea, dígale. Ya no me digas fuera porque puedes tener un problema. Diarrea afuera, no, pues qué pasó. Mi estándar de vida es Cristo como verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta. Venció, ya Él venció. Y yo soy más que vencedor. Denle un aplauso al Rey de Dios. Durante 5 minutos, cuenta la historia que le quieres dar a nuestros hermanos. Durante 5 minutos, cuenta la historia que le quieres dar a nuestros remanentes. Ok, 5 minutos de el pastor para poder expresar algo de lo que estamos haciendo también con los jóvenes y algo que queramos decir, ¿no? Referente a lo que se ha hablado, puedo entender. Es importante lo que quiero decir a los jóvenes, que no solamente puedan recibir el conocimiento de la palabra. ¿Estamos acá? Es importante recibir el conocimiento. Si recibimos el conocimiento y no lo llevamos a la práctica, no lo vivimos, nos vamos a envanecer. El conocimiento sin práctica envanece. Entonces, ha enseñado ahorita nuestro apóstol Raúl permanecer en la palabra. Si nosotros nos vestimos, diga conmigo vestirme. La palabra de Dios, enséñeme la palabra, ¿dónde enséñeme la palabra? Es mi ropa. ¿Y qué? Ropa. Es la ropa que Dios envió para nosotros. ¿Estamos acá? Entonces, Cristo vino a hacer en nosotros un cambio de ropa. Diga conmigo, cambio de ropa. La iglesia, los que hemos tenido un encuentro con Cristo, Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
Diga conmigo, nuevo nacimiento. Cambio de ropa. ¿Qué ropa estamos tirando? Dice la Biblia que nos despojemos de la vieja ropa. Jeremías 1:10, la obra que Cristo hace en nosotros. Una obra de recreación, un cambio de vestuario. Quiere decir, y con esto quiero concluir, que todos nosotros, lo he dicho en varios lugares, cuando nacimos en la tierra, como no sabíamos cómo fuimos creados, empezamos a vivir con las cosas de Satanás. Fue normal para nosotros cuando empezamos a crecer vivir con las mentiras y de una forma de acuerdo a la miseria que Satanás metió en la gran tierra. En la iglesia, cuando se desconoce verdaderamente el Evangelio, el fundamento de lo que Cristo restaura, si la iglesia no conoce lo que Cristo restaura, que restaura Génesis 1:27 al hombre original, la iglesia, teniéndolo todo, vive con las cosas de Satanás. Entonces tenemos que aprender, diga conmigo, aprender a vivir con las cosas originales. Pero estamos tan acostumbrados, vivimos tantos años acostumbrados a vivir con las cosas de Satanás, que a muchos les cuesta tirar ese vestuario o permitir que Cristo se entone. ¿Estamos acá? Entonces, no es solo saber Biblia, sino es permanecer en el pacto. El pacto es Cristo. Pero ¿cuál es el pacto? Diga conmigo, la palabra. Si nosotros permanecemos en la palabra, somos más. Esa palabra, mira, hasta cuenta y está echando. Entonces, jóvenes, hello, no podemos soltar el entrenamiento. ¿Estamos acá? No podemos soltar el entrenamiento. Un atleta se ejercita todos los días. Si bloqueamos el entrenamiento, ahí se frena todo. Nunca debemos de pensar que ya lo sabemos todo. ¿Estamos aquí? Entonces, les invito a permanecer en el entrenamiento de Jesús. Me da mucha alegría, la verdad, el pastor Matías, que es líder de acá de la organización, que él sabe, ha revelado, expresado, ¿no?, la magnitud de lo que hace el Evangelio. Y vístanse del Evangelio, permanezcan en los entrenamientos, amen la palabra, enamórense de la palabra. Amén. Y vístanse. Recuerden que cada vez que van a la iglesia o vienen al templo, sí, gócense, regocíjense, pero la palabra es lo importante, vestirnos con la palabra. Amén. No solo vengan a aprender historias, porque todo el Antiguo Testamento revela a Cristo. Amén. Así que cada vez que escudriñen el Antiguo Testamento, ahí está ¿quién? Cristo. ¿Estamos acá? Entonces la iglesia, quiero concluir con esto, que fuimos llamados a predicar. ¿Que fuimos llamados a predicar? Porque cuando alguien se encuentre con el Evangelio, su vida va a ser cambiada. El problema fundamental va a ser ¿qué? Solucionado. Y el hombre original se va a restaurar. Por eso, solo la iglesia debe de predicar una cosa, y es el Evangelio. Denle un aplauso.